Vivir una vida agradable a Dios implica amarle sobre todas las cosas, es obedecer su voluntad, es cultivar la fe y vivir en santidad. Todo esto se logra, obviamente, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios, la oración constante y el arrepentimiento sincero. Esto procurando siempre la paz y actuando en la vida diaria de manera íntegra. Entre las acciones necesarias, las claves para agradar a Dios, está, número uno, la santificación. Esto implica apartarse de pecado, inmoralidad, inmundicia, fornicación, chismes, contiendas, enojos, murmuraciones y todo ese tipo de cosas. No es solamente apartarnos de lo que comúnmente conocemos como pecado, bailes, fiestas, borrachera y ese tipo de cosas, lo cual es loable, aplaudible dejarlo. Pero también hay que trabajar esas áreas que comúnmente se disfrazan y no la podemos resaltar, no resaltan. Siempre, nunca pensamos acerca de la codicia, la envidia, la murmuración, que son cosas tan comunes y que reiteramos se disfrazan en nuestra vida. Para tener santidad, Dios, el primer gran paso es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios nos dice que sin mí nada podéis hacer. Por tanto, amigo y hermano que me escucha, si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes vivir en santidad, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible lograrlo. Entonces, entre las acciones claves para agradar a Dios es tener fe y obedecer, es decir, eh, y entre ellas es la santificación. Otra de las claves es tener fe y obedecer, es confiar en Dios y en sus mandamientos. Confiar en Dios es fundamental, es la base de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios y no de vosotros, y no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? La fe es abandonarse a la voluntad libérrima de Dios. Una persona nacida de nuevo es una persona que ha entendido que su vida depende total y absolutamente de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios hace alrededor nuestro es bueno, porque todas las cosas obran a bien para quienes aman al Señor, para lo que somos llamados conforme a sus propósitos. Entonces el hombre y la mujer de Dios entiende, para ejercer fe, que cual que sea la respuesta de Dios a nuestras peticiones, nosotros la vamos a recibir con humildad, porque se trata de nuestro Padre Celestial. Hablamos de fe, hablamos de confianza, hablamos de seguridad, hablamos de certeza, por eso hablamos de la salvación, por eso nos gozamos, por eso decimos el amén y el aleluya con gozo, por eso cantamos juntos, por eso nos congregamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos certeza de que hay uno que nos ha dado el gozo de la salvación, que somos bienaventurados por haber sido perdonados todos nuestros pecados. Eso nos llena, eso definitivamente nos llena de grande alegría. Entonces la oración y el estudio bíblico es el tercer elemento para agradar a Dios. Recuerden que hemos hablado de tener fe y obedecer, apartarse de pecado, que es la santidad. Pues ahora vamos a hablar de la oración y estudio bíblico. Necesitamos mantener comunicación constante y conocer la palabra de Dios para poder crecer, para poder ofrecer amor y servicio. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la oración. La palabra de Dios nos dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque en ellas a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Entonces, una de las maneras para agradar a Dios es la renovación del pensamiento, y para eso es necesario la lectura bíblica y la oración. Si no hay una renovación de nuestro pensamiento, pues vamos a ser zarandeados. Vamos a ser zarandeados por el enemigo y nos vamos a caer en incertidumbres, en angustias, en malos pensamientos. Y bueno, es triste porque necesitamos de la comunión con el Señor. Y para eso otra vez necesitamos la renovación del pensamiento. Obviamente, entre las claves que necesitamos para agradar a Dios está el amor y el servicio. Y subrayen el amor. ¿Ah?
porque en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amaren los unos a los otros. Entonces, para ser un siervo hay que servir. Para servir hay que tener un corazón lleno de amor, porque no se puede hacer, porque cuando se tiene el corazón lleno de amor, entonces se agrada a Dios, entonces la carga no es pesada, entonces tolerar no es nada difícil para nosotros. Tolerar es dejar pasar, amado hermano, es condolerse del otro, y ahí viene el perdón. El que tiene su corazón lleno de amor perdona la ofensa, porque entiende que él también ha sido perdonado. Nosotros perdonamos porque nosotros también fuimos perdonados. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice, porque si no perdonáis a los demás vuestras ofensas, tampoco ustedes, tampoco vosotros seréis perdonados. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Se necesita otro de los elementos clave para agradar a Dios, es integridad y actitud. Actuar con sinceridad, hacer lo que es correcto aunque nadie nos esté viendo, porque Dios nos mira siempre, nos observa siempre. Debemos nosotros evitar la soberbia, pelear contra ese mal que nos hace. Qué fácil es ensoberbecerse, qué fácil es tener soberbia, qué fácil es irritarse, ¿eh? Y eso nos invita a controlarlo, para hacer todas las cosas como para agradar al Señor. Otro de los aspectos importantes para agradar a Dios es hacer morir lo terrenal, hacer morir la carne. ¿Qué es eso de hacer morir la carne? Sino hacer morir aquellas cosas que nos dominaban antes de conocer al Señor Jesús, pero que todavía subyacen, están ahí acechándonos. Entonces nosotros debemos convertirnos en unos especialistas en mortificar el pecado. La palabra de Dios nos dice, resistid al pecado y Satanás huirá de vosotros. Entonces es una profesión, es una disciplina, la disciplina de oponerse a lo que esta carne todavía nos ordena, porque esta carne todavía nos quiere llevar cautivo al pecado. Y eso implica controlar los deseos egoístas y priorizar los propósitos espirituales. Priorizar los propósitos espirituales y hacer morir esos deseos egoístas que moran en nosotros casi a diario, que muchas veces, bueno, se hacen tan comunes entre nosotros que lo damos por sentado. Es decir, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Por eso la renovación, vamos a volver un poquito más arriba entre las claves para agradar a Dios. Por eso la renovación del pensamiento es tan importante. Hoy comentaba con una hermana de la fe acerca de la necesidad que tenemos de orar, pero orar constantemente. No tiene que ser necesariamente en nuestro aposento, en la iglesia, cuando conducimos, cuando trabajamos, cuando vamos a la playa, cuando estudiamos. Meditar acerca de la palabra de Dios es una forma de orar, porque es una forma de escuchar a Dios, y eso nos sirve para renovar el pensamiento. Controlar esos deseos egoístas, amados amigos y hermanos, y priorizar los propósitos fundamentales. Para lograrlo es necesario buscar la guía del Espíritu Santo y rendir todo nuestro ser a Él. Terminamos con este verso bíblico, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional dice, significa que hacemos uso de la lógica y de la razón, no cultos desordenados, sino racional, solemne, sobrio como para el Señor. Gracias te damos, Señor, tu palabra ha sido predicada. Bendícela en nuestros corazones. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje. Y te lo pedimos con humildad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos.